¿Por qué tantos hombres jóvenes hoy creen que el feminismo los odia y que ser alfa es la única salida? Hace unos meses se viralizó un video del streamer colombiano Westcol, conocido por sus controversias, donde decía: a mí no me volvió a dejar ni una mujer porque ahora tengo plata, ¿sí o no, papi? Esa frase se volvió mantra entre adolescentes en TikTok. Cientos de chicos replicaban la idea de que las mujeres solo se fijan en los hombres por dinero y que mostrar sentimientos es de bobos. Pero esto no es solo una moda, es un síntoma. Hoy discursos como este se disfrazan de entretenimiento, pero en realidad están alimentando el resentimiento masculino, están reforzando la desconfianza hacia las mujeres y promoviendo la idea de que solo siendo fríos, dominantes o incluso insensibles se pueden evitar el dolor. Miren, aquí en Colombia, aunque las principales víctimas de violencia de género somos nosotras las mujeres, hay un creciente malestar entre hombres jóvenes. Según un estudio de la Universidad de los Andes en 2022, el 38% de los hombres entre los 18 y los 30 años cree que el feminismo ha ido demasiado lejos y más del 50% siente que ya no pueden hablar libremente sin que alguien se ofenda. Entonces, ahí yo me pregunto, ¿estamos escuchando de verdad cómo se están sintiendo los hombres o estamos dejando que lo hagan a través del odio y la burla? Porque este es un problema que está llegando a las casas. Los padres, las madres, los cuidadores, incluso los profesores se enfrentan a adolescentes que repiten frases como ser bueno no sirve o las mujeres traicionan, sin darse cuenta de que están construyendo relaciones desde la desconfianza y el miedo y no desde el respeto y el afecto. Y si no hablamos de esto ahora, pues vamos a tener una generación de hombres heridos que en lugar de sanar van a terminar hiriendo. ¿Y tú? ¿Crees que podemos criar hombres sin miedo a sentir? Los invito para que se queden en esta conversación, para que ustedes también aprendan sobre nuevas masculinidades, para que ustedes también aprendan sobre cómo comunicarse de manera diferente y, por supuesto, aprendan a confiar los unos en los otros, porque esto también puede ser un asunto de familia. Hoy hablamos de un fenómeno que parece nuevo, pero en realidad no lo es. Los llamados incels. Esos hombres que se declaran involuntariamente célibes y culpan a las mujeres de sus frustraciones, representan otra cara del machismo de siempre. Detrás de discursos en internet que parecen chistes o consejos, se esconde odio, resentimiento y negación del consentimiento. La cultura digital les ha dado más voz, pero las ideas que promueven no son distintas a las que durante siglos justificaron el control y la violencia hacia las mujeres. Lo preocupante es que los jóvenes que buscan orientación terminan reproduciendo creencias peligrosas sobre lo que significa ser hombre, sobre cómo relacionarse y sobre qué esperar del amor. Hablar de incels es hablar de familias, de escuelas, de comunidades que deben ofrecer otras formas de masculinidad. Masculinidades cuidadoras, diversas, libres de competencia y violencia, porque de lo que se trata no es de retroceder, sino de avanzar juntos hacia vínculos más justos. Jason, María Paula, John, Juan Diego, gracias por estar aquí con nosotros. Vuelvo y digo que yo de esto leía y no lo podía creer, así que arranco a preguntar desde el desconocimiento. Juan Diego, ¿qué es incels? ¿Eso dónde viene? ¿A qué se refiere? Claro, es un término que hemos adoptado en Latinoamérica hace poco y que en inglés significa involuntary celibate. Es decir, es un acrónimo. Y en español, para nosotros los castizos, significa célibes involuntarios. Y es un término que recoge ciertas denominaciones sociales y culturales para los hombres jóvenes heterosexuales que dice, yo soy célibe,
pero no quiero serlo. Es que las mujeres no me quieren. Es que no tengo la capacidad de acceder a una mujer para una relación sexual y afectiva. Eso es lo que significa en su denominación más reduccionista. Pero eso es como una queja, una reivindicación, ¿eso qué es? Es un poco de todo. En realidad el término incel viene de unas lógicas bastante incoherentes que al mismo tiempo colocan a las mujeres supuestamente en un pedestal en el que ellas dominan, entre comillas, como lo dicen ellos, el mercado sexual, pero al mismo tiempo son objetos de conquista que deben ser dominados. Ok. Ok, ayúdeme a entender entonces, John, es como que ya no me gustó que las mujeres nos hayamos liberado un poquito y estemos cuestionando y la sociedad entera, aparte de estos incels, estén cuestionando sus patrones machistas hegemónicos. ¿Eso puede haber dado un origen o qué se cuece allí debajo de esto? Pues yo creo que lo primero es que para entender el universo de los incels hay que entender primero dónde nace y es como en la manósfera, ¿no? Que es un término acuñado precisamente a un espacio desde la virtualidad, ¿no? Porque cuando empezamos a pensar en un hombre de esta categoría que empieza a relacionarse con las mujeres, sí, Juan Diego ahorita le decía, es un pedestal, ¿no? Y así es como se entiende socialmente, pero cuando uno empieza a darle una mirada un poco más académica, más profunda, se da cuenta que ese pedestal realmente es una subvención de la mujer, que muestra el lugar que canónicamente se ha tenido. La mujer sale de la costilla del hombre, debe caminar atrás del hombre, y es lo que en muchas culturas y de muchas maneras se nos ha referido de cuál es el lugar de la mujer. Entonces, los incel vienen siendo ese movimiento masculino que de alguna manera, entre comillas, reivindica el lugar de la mujer por debajo del hombre, pero es también una crítica. Yo creo que podríamos entenderlo como un ataque, ¿sí? Más bien porque una crítica tendría un propósito constructivo, es un ataque a ese empoderamiento que ha traído el feminismo, a ese endioseamiento, ¿no? que ha tenido a la mujer en la sociedad, en la cultura, y es decir, tú te crees mucho, pero realmente no eres tanto si yo cumplo con estas categorías de la masculinidad hegemónica, ¿no? De ese lugar, de ese baluarte que como hombre se supone debemos tener y que canónicamente se nos ha educado para eso, ¿no? Que en esa educación sexual hay algo del género también, en cómo debo ser hombre, cómo debo ser el macho proveedor, ¿no? Hay 4 arquetipos, de hecho, clásicos que se pueden utilizar, ¿no? Para entender las masculinidades, y uno de ellos justamente viene siendo el caballero, ¿no? Entonces, desde donde lo que yo te doy, ¿sí? Como proveedor, como sostenedor de las sociedades del hogar, me acredita para acceder a ese cuerpo masculino de todas las formas, ¿no? Desde lo verbal hasta el contacto. Pero ahí hay un punto importante, porque en el mundo, ¿no? De los incel, las agresiones se viven es justamente en esta manósfera desde la lingüística, desde lo verbal, desde el ataque a vamos a ubicar a las mujeres donde de verdad tienen que ir. Pero más reducido a redes sociales, a un espacio virtual, o lo estamos encontrando Estamos en espacios hablando físicos de también. videos en YouTube, estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de blogs, estamos hablando de emisoras, estamos hablando de cualquier categoría a la que un incel pueda acceder para comunicarle al mundo. Y es ahí donde efectivamente influencian, ¿no? Y ha ido ganando adeptos, que es justamente en la serie Adolescencia, cuando tenemos esta escena en la que la familia va a la ferretería, el chico de la ferretería justamente le dice al papá de la familia, su hijo no está solo. ¿Sí? Estos esas pequeñas escenas, entre comillas, nos dejan ver justamente que no es un problema de uno, no soy yo como hombre con mi rabia sentado en el computador, sino que ya va siendo un problema de que si empiezo a hablar encuentro adeptos de aquí hasta donde me dé la vista. Eso. Bueno, a ver, Jason, y se supone que estábamos en una reconstrucción de las nuevas masculinidades o una deconstrucción de las masculinidades tradicionales, pero se nos mete este ruido por acá. Fíjate que es muy interesante porque cuando nosotros hacemos pensamos como que había venido un surgimiento de las olas del feminismo, de un empoderamiento muy, muy positivo a nivel internacional, y llega un momento en donde los hombres empiezan a organizarse para ir en contra de esos avances de los derechos de las mujeres.
O sea, el término incel o este movimiento político, porque es un movimiento que viene de la ultraderecha a nivel internacional y hay que entenderlo como algo politizado, porque es como el macho, pero el macho ya como con otras herramientas más actualizadas, más modernas. Entonces, por ejemplo, tú puedes escribir en Google o en YouTube masculinidad, entonces te aparecen 800 videos en donde cómo tienes que ser hombre, cómo no te puedes dejar. Entonces, no es tanto por las redes sociales, sino que hay que entenderlo como algo organizado y como un movimiento que está creciendo a nivel internacional y que hay que empezar a preocuparnos en nuestras casas. Absolutamente. Con un discurso de que el hombre es más que las mujeres, un discurso que no es nuevo, viene desde hace muchos años, pero ese discurso se ha actualizado, se está convirtiendo en un movimiento y tiene otras herramientas para llegar a las personas más jóvenes, que es lo más preocupante. Claro. Porque una persona joven, los hombres, en su construcción de su masculinidad, tienen muchas preguntas, y esas preguntas muchas veces no las resuelve su familia, no las resuelve el colegio, no las resuelve, se supone que la sociedad, porque son preguntas que deberían resolverle todas las instituciones sociales, pero las encuentran en internet, las encuentran en otros compañeros de su misma edad, y esas respuestas pues es un empoderamiento de un discurso peligroso y un discurso que hay que empezar a hablar, hay que empezar a nombrarlo, porque lo que no se nombra no existe. Entonces hay que primero entenderlo, no algo así como muy complejo, sino que simplemente son hombres, la mayoría jóvenes, que buscan un lugar y buscan como una identidad que no existe y que en la actualidad pues ya está desusada, porque el macho ya esa identidad de ser hombre a partir de que yo controlo, porque soy hombre, tienen que hacer lo que yo diga, que soy un rey, sino más bien otra identidad que se tiene que venir a construyendo, y es una reacción a esos avances y a esos, no es tanto como, es que es culpa de las mujeres porque se están empoderando, sino que es una reacción a que detengamos esas luchas, detengamos eso, y eso es preocupante. Sí, como más vinculado como a ese modelo que este mundo está tratando de dejar atrás, muy macho hegemónico, etcétera, entiendo. A ver, María Paula, usted es uróloga, y una pregunta mientras ellos hablaban, yo estaba aquí como diciendo que tanto componente tiene el tema sexual aquí, y creo que lo tiene. Y lo tiene todo, porque, y yo me preguntaba, quiero como su opinión, porque supongo que, bueno, consultas para usted debe haber de todo tipo, pero ¿qué tanto está usted mirando como preocupaciones que se le parecen a estos estereotipos? Sí, claro, aquí es muy importante reconocer que detrás de todos estos tendencias o comportamientos pueden haber, digamos, desempeños sexuales que puedan estar afectados por algo de base, una patología, bien sea orgánica o bien sea mental, que puedan estar llevando a que estos hombres tengan unas distorsiones de la realidad de su desempeño sexual, por decir algo. ¿Tan jóvenes? Sí, puede pasar. Tienen ansiedad de desempeño, pueden tener incluso cuadros de disfunción eréctil o afectaciones con el orgasmo, incluso con percepciones de lo que es su morfología corporal normal, y muchas veces influenciada también por exposición muy temprana a redes sociales, a pornografía, donde pueden tener alteración de la percepción de lo que es normal y lo que no. Y justamente es ahí donde uno puede intervenir, identificar tempranamente cuáles son esas causas, esas patologías que pueden estar llevando a estos hombres a tener frustración, a tener baja autoestima o incluso aislamiento social o ansiedad social, que puedan ser lo que lleve a buscar una agrupación o una validación externa en grupos o en personas que tienden a buscar un escudo social de alguna manera, pero de base puede estar sucediendo algo muy puntual con su sexualidad. Incluso pueden estar cursando con algún tipo de parafilia también relacionada pues con lo que es normal, no es normal respecto a lo que es una salud sexual adecuada o que funcione muy bien. Entonces es ahí tal vez donde uno puede identificar o reconocer tempranamente si de base existe algún trastorno orgánico, físico, por decir algo, que afecte su desempeño sexual, y esto sea lo que lleve a escudarse, como lo dije previamente. En este refugio. Bueno, y como de esos temas no hablamos en casa, entonces pues imagínense, esa es la razón que nosotros los traigamos aquí a Asuntos de Familia, porque cuando se visibiliza, se identifica y podemos hacer algo de pronto tempranamente. Comerciales y ya volvemos con ustedes.
Yo creo que antes de irnos a comerciales, María Paula nos estaba poniendo allí como la lupa a uno de los puntos que caracteriza estos incels. Hablemos de varios. Juan Diego, dominación. Esta es una característica y cómo se entiende la dominación en este grupo. Tratemos de entenderlo desde ese punto de vista y con esa mirada de la denominación, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, cómo se plantean en este tema. Vale, yo ahí tengo varios elementos que analizar. Los tocaba Jason y, bueno, los tocaban todos los panelistas en realidad. Primero que todo, esto es un movimiento que no solamente es algo individual, como ya lo hemos determinado, sino que es una respuesta colectiva a unos temas individuales. Y como en todo, eso se vuelve político. Jason mencionaba la ultraderecha, ese tipo de cosas. Sí, o sea, digamos que arquetípicamente hablando, izquierdas y derechas son dos movimientos que simplemente hablan del cambio y la resistencia al cambio. Entonces, donde se está dando la lucha por el cambio en estos días, en nuestra época, en nuestra geografía y en nuestra edad social, es en el campo del género, en el campo de la cultura, en el campo de los roles que representan las personas dependiendo de su sexo en la sociedad. Entonces, como tenemos esta liberación femenina de las mujeres tradicionalmente femeninas, los hombres dicen, bueno, entonces ¿yo dónde quedé? ¿Dónde quedó mi rol? Y ahí es donde entra esta dualidad incoherente de la que hablábamos, del pedestal, de las mujeres canónicas, de bueno, es que la mujer tradicional, bella, servicial, sumisa debe estar en la casa y para yo tener una mujer de esas, yo tengo que ser un gran hombre. Y también el proverbial y canónico gran hombre. ¿Y ese gran hombre quién es? Hay un concepto que utilizan mucho los incels y es el concepto de la hipergamia. 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 En el que se refiere a que, según ellos, las mujeres solamente se relacionan con hombres que pueden admirar o ver como un superior a ellas. Entonces ellos dicen, como yo soy un hombre bajito, como yo no tengo un cuerpo hegemónicamente deseable, porque tengo poco pelo, porque no soy carismático, porque etcétera, etcétera, una incesante cantidad de justificaciones de por qué yo no soy un hombre hipergámico. Entonces las mujeres de alto valor, esa mujer canónica, sumisa, etcétera, 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 no me va a desear a mí porque ella está buscando un hombre que sí sea hipergámico para ella. Entonces uno con más dinero, uno más alto, uno más lindo, uno etcétera, etcétera. Y allí es donde entra ese concepto de dominación. Por eso te decía al principio, las categorías incel están permeadas por unas lógicas, transversalmente rarísimas, por unas lógicas absolutamente incoherentes, porque al mismo tiempo que se latigan, se martirizan por no ser un hombre deseable, al mismo tiempo dicen, y es que las mujeres cuando encuentran esos hombres deseables, ahí sí se dejan dominar, y yo quiero una que se deje dominar. Pero entonces no la está buscando acá en el pedestal, sino que la está buscando las de fuera del pedestal. Es que por lo que estoy diciendo, quiero como entender eso. La colocan como en esta posición de deseable, de yo quiero, la quiero conquistar, y para mí es inalcanzable porque yo no soy el hombre que ella desea, pero esta mujer sí debería someterse a mí. Hay personas dentro de esta comunidad y dentro de esta manósfera que estaban mencionando que llegan hasta puntos exabruptos, atroces, hasta de dignidad humana, en el que hablan de que, por ejemplo, el sexo debería ser proveído por el Estado. Y que el Estado, y no estoy exagerando, hay personas que llegan a esos puntos, que el Estado debería proveerle a todos los hombres una mujer asignada para ellos tener acceso a una relación sexual. El cuento de la criada de Margaret El cuento de la criada. O sea, las distopías hechas realidad. Gilead global, literalmente. Qué locura esto. Éxito económico es otra. Además, bueno, después vamos a hablar de eso que me parece un latigazo terrible. O sea, esto, ¿en qué cuevas se están metiendo los jóvenes de por Dios? Entonces, éxito económico es otra de las cosas que se exigen. Me encanta, Adriana, que hablaras del éxito económico porque, claro, ahorita Juan Diego hablaba de las personas de alto valor, ¿no? Y es algo que hemos escuchado muy cotidianamente y que muchos de nosotros quizás hemos empleado para autorreferirnos, ¿no? Yo soy una persona de alto valor. Pero es algo que me empezó a llamar la atención desde el año pasado. Puedo ubicarlo temporalmente, porque cuando yo te hablo de una persona de alto valor, cuantitativamente y cualitativamente estoy ubicando a una persona de bajo valor. Claro, porque es que si yo soy una persona de alto valor, quiere decir que hay alguien que está por abajo de mí. ¿Sí? Siempre que yo ubico esta métrica, esta estadística, ¿sí? Y que justamente tomando la línea del poder llegamos a la parte económica y en un sistema que todavía, ¿sí? Lamentablemente, dentro de tantos sistemas económicos posibles, sigue imperando el capitalismo clásico. Y no solamente cuando hablamos de capitalismo, ¿no? Como lo hablo con mis estudiantes, nos referimos a los bancos, nos referimos a otros estamentos, no, nos referimos a la casa.
El Porque es que en la consumo. familia se instaura el primer sistema económico que tú vas a conocer. Y entonces cuando tú ves que tu papá es el que trabaja, que tu papá es el que se esfuerza, que tu papá hace un esfuerzo físico, un esfuerzo económico, la dimensión del poder y la dimensión de la relación económica empieza a casi que fusionarse. Y entonces, ¿cuál es la referencia familiar, social y cultural, ¿no? Que es que también tenemos en términos del consumo con los influencers y las influencers, lamentablemente, que hay de todo tipo, ¿no? Entonces, es que si yo tengo, ¿sí?, este estandarte económico, socioeconómico, me puedo convertir en dueño de quien sea y como sea, ¿sí? Ujú. Entonces, desde ahí, el dinero mueve al mundo, ¿no? Volvemos Ujú. con la clásica categoría, con el clásico arquetipo de que entre más capital, ¿sí? Hay un pensamiento ahí como de monarquía, ¿no? De la Sí, sí, sí. realeza. Sí, sí, sí. Entonces, yo puedo decidir, mientras sea yo el proveedor, mientras yo tenga dinero, ¿cómo me vas a decir a mí que no? A este hombre que encubre, ¿no?, todas sus limitaciones físicas, cognitivas y por supuesto Y culturales. emocionales. Y llegamos a lo más importante, Las es que emocionales. ¿cómo yo voy a querer a alguien, ¿sí?, si la puedo poseer? ¿Para qué querer cuando puedo poseer? Y ¿Para la qué me- construir si puedo no, dominar? es que creo que ni siquiera Qué horror. está la dimensión de la palabra construir. Claro, La no. palabra que impera con platillos, con bombos, es poseer. Yo necesito poseer, puedo poseer o no puedo poseer a la otra persona. Y ese es el sistema clásico en el que nos han ubicado, ¿no? Ajá. Entonces, ves el niño en el jardín, el niño tiene una amiguita, ¿y qué le decimos? ¡Ay, ya tiene novia! ¿No? Entonces, desde el jardín llega la novia. Entonces, supongo que por experiencias de la vida, el niño nunca tuvo novia en el jardín. Ujú. Entonces llega, sí, a unas etapas de una infancia secundaria, una adolescencia, llega a los 16, a veces llega hasta la etapa de joven adulto y nunca ni por recocha ha tenido novia. Ujú. Entonces, ¿qué está fallando? ¿Sí? En vez de yo mirarme al espejo, empezar a ubicar unas categorías físicas, unas categorías de la conciencia del lenguaje, ¿no? Ujú. Empiezo a ubicarlo en lo que sí puedo manejar, en lo que sí puedo poseer de manera tangible, el dinero, las posesiones, ¿no? Entonces, una camioneta, ¿no?, muy grande, unas joyas, decimos en el Pacífico cuando están embambados, ¿no? Sí. Llenos pues, de lujo. Entonces, si yo ando embambado, pues claramente, ¿quién me va a decir que no? Ajá. El imaginario del poder masculino Sí. sigue imperando para estas relaciones y en los incel, por supuesto, que está ahí de manera fuertísima. Había hablado, digamos, del tema político, Jason lo había tocado y yo quiero, John, trabajar con eso con usted, porque es que sí me parece que hay avenidas que se van retroalimentando, es decir, si desde la red social, si desde lo comunitario y la aldea global en redes vamos construyendo este tipo de pensamientos, eso a su vez va fortaleciendo ciertos regímenes odiosos de una derecha terrible o no, o simplemente las cosas espantosas que estamos viendo en un Estado islámico mega atrasado, arcaico, medieval, que tienen a la mujer como una cosa ahí casi que ni que exista. Y al contrario, es decir, esos movimientos también van validando, o sea, me parece que es un círculo peligroso en el que estamos cayendo. Claro, y yo creo que ahorita escuchando también a María Paula de Jason, yo acá he elaborado un pensamiento y es que el pene está sobrevalorado. Empecemos Ajá. por ahí, ¿sí? Ajá. En términos de lo que implica y lo que construye la sociedad alrededor del falo, ¿sí? Es como si ahí estuviera todo. Claro, hablo desde la biología del pene hasta lo que ya es el aporte psicoanalítico de una cultura falocéntrica. Ajá. Entonces, entre más grande el pene, entre más largo el pene, más fuerza va a tener el hombre. Entonces, obviamente, alimentado por los referentes de la pornografía, por El los famoso referentes macho culturales, alfa claro. que dicen por Entonces, ahí. un hombre grande está bien dotado, es el hombre que debe ser además fuerte, valiente y agresivo, ¿no? Está la mirada de que el hombre que pega, el hombre que golpea es el verdadero hombre, es el hombre que yo no voy a permitir, porque cuando hablamos de lo político, no hablamos Sí. solamente de los estamentos, de los grupos políticos organizados a nivel gubernamental, sino como el cuerpo
tiene esta dimensión política para poder relacionarse con el otro, en cómo yo actúo, cómo me comporto, lo que digo, la dimensión del lenguaje. Es que en una era donde cada vez estamos más conectados, estamos cada vez menos relacionados. Entonces justamente volvemos a el lugar preponderante de los influencers. Entonces yo te digo cualquier cosa, ¿sí? Pero no te lo digo a ti. Yo me paro frente a una cámara y digo lo primero que pienso. ¿Sí? Y entonces ahí voy encontrando adeptos y voy trayendo y voy construyendo, ¿sí? Pero construyo algo para mí que el otro que está detrás de la pantalla cree que es para él. Y es ahí donde lo político empieza, ¿no? Desde la psicología de las masas, empieza a convertirse eso en una real y literal y peligrosa masa donde va consumiendo al otro, ¿no? Entonces esta dinámica justamente desde la dimensión política se instaura en un punto esencial del manejo emocional, la frustración. Una característica de los incels es justamente cómo manejar la frustración. Pero si socialmente tampoco lo hablamos, si en la familia no lo hablamos, si en la familia es clásico que llegue el papá, se enoje y azote y se vaya y la mamá guarde silencio, ahí ya hay una dimensión de cómo te debes manejar políticamente, donde la diplomacia no existe en la casa. Si preguntamos qué es la diplomacia, no debería ser un ejercicio de familia, que se sentaran hoy mientras ven el programa y digan, bueno, para ti qué es la diplomacia, con el hijo de 7, con la hija de 15, con la mamá, claro, con el papá, y entender que la diplomacia es un acuerdo entre diferentes partes, donde todas las partes no necesariamente van a quedar satisfechas. Esa satisfacción, ¿sí?, de la mano de la frustración, no encuentra cómo empezar a organizarse. Entonces, políticamente, ¿qué hago cuando estoy frustrado? Vuelvo a la dominación desde lo emocional, desde lo económico, desde todos los referentes. ¿Y dónde está el primer vínculo político de dominación? En tu cuerpo. En el cuerpo empieza a gestarse toda esta organización de cómo yo me presento al otro. Entonces yo voy a hacer de esta manera y voy a hacer esto para poder dominarte, para poder entrar en esa categoría de control. Y entonces allí, Juan Diego, en un mundo que está tratando de luchar contra la violencia en general y la violencia de género, esto empieza a ser un drama que nos sitúa pasos atrás. Y bastante atrás. De hecho, ahorita que estaba hablando de los influenciadores, estaba pensando en lo peligrosísimo que es este discurso, porque yo estoy seguro que aquí todos hemos escuchado a uno mexicano, barbadito, que dice mi compa, no sé qué, y así. Él tiene un discurso que es muy peligroso y que trae a los hombres a estas manosferas porque es un discurso de autocuidado, supuestamente, de concentrarse en uno mismo, de alejar tu energía, de perseguir a la mujer y de construirte a ti mismo. Así empieza. Sí, el discurso empieza muy positivo. Exacto, empieza por ahí. Empieza entonces como, me puede meter ahí el gol porque yo digo, exacto, este señor está pensando su masculinidad. Agarra adolescentes inseguros con todas las cosas de las que hemos hablado, que vienen con unas construcciones complicadas de lo que es la masculinidad y que han tenido estos referentes masculinos antiguos de otras épocas y con otros pensamientos, que no se saben y no se encuentran su lugar en un mundo nuevo que les exige una nueva masculinidad, una nueva forma de enfrentarse al relacionamiento específicamente con las mujeres, porque no olvidemos que hablando de hombres heterosexuales aquí, y se encuentran con esos discursos de hombres que les dicen, no, es que tú tienes que concentrarte en ti, piensa en ti, lee, duerme temprano, haz ejercicio, aliméntate bien para que te veas bien, pero terminan siendo unos discursos que no son por ti, por tu bienestar, sino porque si haces eso, te vas a convertir en el hombre hipergámico y allí vas a poder acceder, poseer y transaccionar a cualquier mujer que tú desees. Yo escucho y como que me asusto cada vez más. Vamos a comerciales y ya volvemos. ¿Todo bien, Leo? Sí, solo cansado. ¿Estás haciendo amigos en el club de robótica? ¿Para qué? Da igual. A nadie le importa si existo o no. Las chicas no te quieren porque no eres un chad. Son todas iguales. ¿Y si hay alguna que no? No sueñes. Estás atrapado como todos nosotros. Es mejor no sentir nada que seguir fallando. ¿Podemos hablar? Conozco esos foros, hay chicos que creen que el mundo los odia, pero no es así.
Tú no entiendes, siempre elegís a los chats. Yo no tengo una oportunidad. No se trata de chats o Stacy's. Somos personas, no estereotipos. Y tú eres más que un foro triste. No te dejes llevar. ¿Viste lo que hizo ese tipo en Canadá? Dicen que era uno de los nuestros. Por fin, alguien con agallas. Esto no está bien. ¿Puedo sentarme? Claro, Tienes razón. sobre el foro, Está mal. la vida es muy grande. Todos necesitamos sentir que pertenecemos. Escuchar, acompañar y hablar con empatía puede marcar la diferencia. Escuchen estos datos interesantes. La Universidad de Oxford hizo un estudio en Inglaterra con chicos, pues, de los incels, y encontró esto. La edad máxima de los incels, 26 años. O sea, que estamos hablando de 26 para abajo. 46.9, casi la mitad de ellos viven con sus padres o con sus abuelos. La importancia entonces de traer estos temas a la familia, porque ahí podemos empezar a parar este fenómeno. Solo 4% de ellos trabaja a tiempo completo. Solo 16% de ellos estudia a tiempo completo. Quiere decir que son chicos que además tienen el extra tiempo que, supongo yo, están encerrados en estas redes con un algoritmo que hacen cajas de resonancia y le van dando a ellos la razón de lo que están haciendo. 75% considera que la violencia puede estar justificada. Es un problema de salud pública. Le escuché ahora a ustedes mientras estábamos en comerciales diciendo el macho es un problema de salud pública. O sea que lo que estamos hablando aquí no es asunto menor. Totalmente, porque es un asunto que en las sociedades no les da la importancia que tiene, porque que los hombres sean los principales victimarios en la violencia de género, que sean los hombres los que agreden más, los que están más en pelea, los que mueren en accidentes de tránsito, los que tienen tasas altas de suicidio, los que tienen problemas, mueren más en accidentes en el trabajo, no es un dato alejado, no es un dato como que no tenga un sentido. El sentido es que la identidad que hemos venido construyendo como hombres es un problema. Necesitamos que eso se vea en la sociedad como que el macho, el hombre agresivo, fuerte, que quiere dominar, el que no tiene como una democracia en sus redes de apoyo, no cree que su identidad es ser hombre, es el que tiene la voz, el que debe mandar, en que su relación es el que toma las decisiones. Esa identidad es un problema. Y hasta que no se identifique esa masculinidad, esa forma de ser, ese macho como un problema, no podemos empezar a construir una sociedad con políticas públicas, con toda una estructura institucional para que se pueda empezar a trabajar estos temas, porque el incel las investigaciones vienen de los años 90, 80, pero en Latinoamérica ya más o menos hace 10 años se empieza como a tener un auge, en otros países ya desde un poquito más tiempo, y hay que empezar a mover esto, porque no es una cuestión solo de las familias o solo de la casa, es una cuestión también institucional y social. ¿Y ahí cómo planteas tú que deberíamos abordar este problema para visibilizarlo como un problema? Claro y que tener sí, hasta, no sé, hasta política pública al respecto? Claro, sí, porque es que mira que hay experiencias, por ejemplo, en Argentina, en México. ¿Qué han hecho? En México hay una muy bonita que se llama Más hombres, menos machos, o menos machos, más hombres. Y es en torno a ir a esas comunidades, porque fíjate que en la salud pública los hombres, para ir a una institución para hacer exámenes, son los que menos van, consultan. los que ellos, como son hombres, yo aguanto, yo puedo, yo asimilo, yo no voy porque un médico no, un hombre, ¿para qué va eso? Si yo puedo aguantar. Entonces resulta que tienen más tasas para enfermarse, con problemas que se pudieran haber prevenido antes. Entonces, si eso se visibiliza, de que si llegamos a las comunidades con una institución de que pueda trabajar con hombres, a decirle, mira, esa identidad, tú para ser hombre no necesitas ser proveedor, o no necesitas solo el que dé el dinero en la casa, o solo el que carga con todo, porque es un peso, es una identidad que les hace mucho enferma daño, y hace daño, pero también hay que visibilizarlo también para la prevención de las violencias, porque esa identidad en sí es violenta. Cuando un hombre siente que es el fuerte, el macho, el que no se deja,
ahorita no es el golpe, ahora eso también da, obviamente hay casos de violencia física, pero más que todo ahorita se visibiliza más en el discurso, en lo que yo digo. Esa violencia ya no está reflejada tanto porque se dan casos con un golpe, sino más bien con la desvalorización. Es que tú en la casa no haces nada y resulta que la pareja pues trabaja un trabajo que no es pago y no remunerado todo el día en su casa, y entonces llega el hombre y dice, es que vos no haces nada, yo te traigo la plata. Y resulta que eso es igual que un puño. Sí. No, y el paso de allí a esta distopía de Margaret Atwood, del imagínate, cuento de la criada, o sea, es simplemente... ¿Y qué es lo que estamos viendo ya en sociedades como Afganistán? Es mujeres, medicina, adiós, ustedes tienen que estar en el área de la casa. Ahora, en la casa ni siquiera las quiero ver, pinto las ventanas de negro, las escondo, no pueden hablar. Imagínate que no hay que irnos tan lejos, sino que más bien en nuestras sociedades, tú piensas en la familia colombiana y quién está en el centro de la mesa, o quién es el que recibe la presa más grande, o es el que, claro, uno recuerda en sus hogares cuando era pequeño quién llegaba y le faltaba la alfombra roja pues para llegar a sentarse, y resulta que esas identidades ya han venido cambiando, y eso también es algo que está pasando en las sociedades, en que muchas mujeres prefieren estar solteras porque los hombres no su identidad no está configurada para hacer las labores domésticas, para cuidar, porque el cuidado es algo... En nuestra sociedad, ¿quiénes son las personas que cuidan? Las mujeres tradicionalmente. Por una presión, no es porque ellas quieran, no porque, qué linda, qué bella, no, es una presión cultural en donde las mujeres, es que usted por ser mujer, la que cuida a su papá o su mamá mayor de edad, es que por ser mujer usted tiene que hacer esto, usted tiene que... Entonces esa identidad, si no se ve eso primero como un problema, ahora con la actualización de ese machismo que es la representación incel, pues es mucho más complicado empezar a generar procesos institucionales, porque no solo basta con la charlita, no solo basta con que nos sentemos en familia, que es muy importante, o sea, que tenemos que empezar a hacerlo, sino que más bien también necesitamos un fuerte aparato institucional para prevenir esas violencias, para hablar con los hombres y decirle, oiga, usted no necesita tener plata o medir 1,80 o ser fuerte y para poder ser hombre. Sí, yo le quería preguntar a María Paula sobre eso, porque no sé qué tanto tipo de estas charlas que arrancan en una consulta suya que puede ser muy física, pero que detona todo un imaginario de lo que es ser hombre hoy en día. ¿Cómo se dan esas charlas y cómo allí puede tener también usted un impacto en transformar estos imaginarios? Ya, sí, pues como lo decía Jason, es muy difícil a veces porque los hombres no consultan, ¿ya? Sí. Porque hay detrás de ello un temor tal vez a exponerme vulnerable o a consultar por temas tan tabús como son algo sexual. Entonces, muchas veces es difícil que estos pacientes lleguen justamente a la consulta. Sobre todo los jóvenes, es más complejo. Ya cuando son pacientes de una edad adulta, madura, o incluso ya tendiente hacia la tercera edad, los hacen consultar las esposas, tal vez por algunos problemas de disfunción eréctil, en fin. Pero en los pacientes jóvenes es más complejo. Ellos tal vez tienden a consultar un poco más por problemas de eyaculación precoz. Justamente lo que hablamos previamente de eso que comparten con sus compañeros en la duración tal vez de la actividad sexual, y ahí es donde dice, venga, tal vez tengo un problema, pero no tienen un problema realmente, sino que es una percepción alterada de la realidad. Okay. Pero identificar esos patrones de tal vez una masculinidad frágil, por decirlo así, o estos nuevos patrones incel es más complejo porque no se exponen tanto en la consulta y tal vez ahí se centra uno más en la parte orgánica. Sí. Algunos problemas psicológicos que ya son más notorios, pacientes que son más ansiosos, hay un problema de autoestima de base, es ahí donde debemos identificar tempranamente para derivar a psicología, a psiquiatría, incluso a trabajo social y hacer un abordaje un poco más integral. Pero parte del hecho que los pacientes jóvenes nunca consultan. Entonces se centran en saber si están bien o no solamente en sus blogs o en sus redes a partir de los influencers. Sí. Entonces es ahí tal vez donde sí apoyo un poco a Jason, que podríamos desde la parte de educación y de lo que es educación sexual llegar a través de la tecnología, que es la manera en la cual actualmente nos comunicamos todos. Hablar en su plataforma y en su idioma. Y donde tenemos un acceso desde el teléfono. Entonces, es ahí donde tal vez si las políticas públicas se centraran a futuro en
informar tempranamente, se podría tratar incluso tempranamente si hay algún problema de base, organicidad, psicológico, que lleven a que estos pacientes tengan un aislamiento social, no trabajen, no estudien, se centren solamente en el tema de las redes. Me tocó cerrar, pero no me quiero ir sin que cada uno de ustedes haga una conclusión desde lo que considera debe dejar para nuestra teleaudiencia sobre este punto de los incels. Bueno. Te tocó arrancar. Complicado, no. Digo complicado porque este es un tema absolutamente o algo enorme, que se quedó sin decir y quieres puntualizar. No, en realidad quisiera decir que mis compañeros y compañeras tienen toda la razón en que esto es un tema que se arregla con políticas públicas, con prevención y con educación. Sí, los hombres célibes involuntarios, mal llamados, son personas profundamente lastimadas que desde pequeños se les presentan todas esas categorizaciones de masculinidad y de deseabilidad sexual y sexoafectiva que no son realistas y que no se pueden cumplir. Y que la única manera de acercarnos más a la realización de que los hombres somos reales y tenemos que relacionarnos con mujeres reales también, no hipergamia versus una mujer absolutamente despampanante, divina, pero también sumisa y sin carisma, que sea una persona absolutamente controlable y básicamente un objeto del hogar, es educando a los chicos en que eso no es real. Esas son construcciones decimonónicas, canónicas, como tú le estás diciendo, que ya no son aplicables y que cuando fueron aplicables no fueron sanas para nadie y que no tenemos por qué dar un paso atrás en este desarrollo tan importante que tenemos en la construcción de la identidad como personas, no solamente desde el género, sino como personas, como individuos que habitan este mundo y que se relacionan en este sistema que llamamos sociedad. Jason. A mí me gustaría cerrar como para los hombres o para las personas que me escuchan en esto, y es que salgámonos de esas redes sociales. El mundo es otra cosa. El mundo no es como lo pintan en las redes sociales, y ese discurso, aunque no solo es de las redes sociales, sino también pues de la sociedad en sí, porque una sociedad que permite eso es una sociedad que acepta este discurso, y que hay que empezar, como yo lo dije, con políticas públicas, con nombrar este problema. Es un problema la identidad masculina macha, o sea, el macho es un problema. Entonces yo quiero cerrar como que para esos hombres que me escuchan y para las personas que salgamos al mundo real, construyamos relaciones desde la empatía, desde el cuidado, desde más enfocados no en dominar, en someter, sino más bien en construir, porque lo necesitamos actualmente. Necesitamos relaciones sanas que puedan construir como un proyecto diferente, tanto personal, familiar, comunitario y como sociedad. Entonces, de acuerdo. Ese es el llamado. Y sobre todo para esas nuevas generaciones que parece que no ven futuro, creo que el llamado es muy a propósito. María Paula, su conclusión. Efectivamente, concuerdo. Consultar tempranamente, tal vez para estos pacientes jóvenes, identificar si existe algo de base, respecto a su desempeño sexual que esté mal o que tal vez no esté mal, pero si una distorsión de ese desempeño sexual puede cambiarles la vida, puede ayudarles en algún tipo de terapia, sea psicológica, sea médica, para lograr tal vez tener esa satisfacción, mejorar su autoestima, mejorar su desempeño tal vez sexual, si eso es gran parte de lo que los está llevando a tener estos comportamientos, y no solamente quedarse con esa validación externa que surge en grupos a través de las redes sociales, de los influencers, sino consultar tempranamente y quitar ese tabú de no ir a un profesional, a alguien que los pueda ayudar, que los pueda guiar, porque simplemente es eso, es un tabú y es parte de esa fragilidad o lo que creen como ser masculinidad, no consultar o estar siempre bien. Entonces, esa es la invitación especialmente. Y invitación además a los padres, que rompan con ese tabú y quizás ellos sean los que lleven a sus hijos y a su hijo les está costando, y construyan ahí puentes de confianza. ¿Y cierras tú, John? Bueno, yo creo que también retomando un poco de la invitación a los padres, yo diría que hay que perderle el miedo al miedo, justamente, para educarse responsablemente. Porque cuando yo entiendo que como padre no fui formado, como educador también, porque es que hay que ponerle la óptica incluso a los mismos educadores, no nos formamos en estos temas, pues tengo miedo de hablar y meter la pata. Tengo miedo también de entender que mi cuerpo es mi cuerpo, ¿sí? Que dejemos de asumirnos, como lo dije hace un momento, en la longitud del pene, en el grosor de mis músculos, que le perdamos miedo a la métrica corporal. Si le perdemos el miedo
al miedo de todo lo que hay detrás, ¿no? Me puedo educar responsablemente, no en un TikTok de 16 segundos donde escucho que insultan a las mujeres, o en un hilo de Twitter, bueno, en X ahora, donde empiezan, ¿no? Sí, es que todas mienten, ¿no? Entonces de ahí va, sí, con mi propia herida narcisista, todas mienten y empiezo yo. Y entiendo que lo que el otro me da es bien aceptado solamente porque me lo da, sin filtrarlo con criterio del otro lo está dando, pero es porque lo siente y lo piensa así. Algo le Entonces pasó. tomar distancia también en quedarse por fuera, hay que perderle el miedo a estar disgregado, a no estar siempre con el par, porque si no se forma una masa malsana. Sí, que es lo que estamos viendo, Quería los ecos de una pequeña resonancia. cosita Sí. que me acordaste ahorita, cuando Anderson hablaba específicamente de esta construcción que hace el otro, que es el otro y no soy yo y yo la tomo como mía. Me acordé de un referente enorme de eso, que es el referente global de este movimiento, que es este señor Andrew Tate. Sí, sí, sí. Es un hombre así altote, muy musculoso, lleno de plata él, que tiene un discurso muy construido para él mismo, que muchos hombres adoptaron como propio y que terminó siendo el discurso de un hombre responsable de trata de personas. Póngale. Bueno, muchas gracias, aprendí mucho con ustedes y yo creo que todos los que nos están viendo también. Mil gracias a los cuatro. Gracias. A ti, gracias. Gracias. La cultura incel nos recuerda que el machismo se transforma, pero no desaparece. Cambia de nombre, usa nuevos lenguajes y plataformas, pero mantiene la misma raíz, el control y el desprecio hacia lo femenino. Reconocerlo es el primer paso para desarmarlo. Y no basta con señalar el problema, hay que construir alternativas que resulten atractivas, humanas y posibles para las nuevas generaciones. La igualdad no significa perder espacios, significa compartirlos. No significa que unos ganen y otros pierdan, sino que todos y todas vivamos con dignidad, respeto y autonomía. Que este programa nos deje la certeza de que necesitamos nuevas conversaciones sobre lo que significa ser hombre, sobre cómo amar sin dominar y sobre cómo relacionarnos sin miedo. Porque solo con educación, diálogo y cuidado colectivo podemos detener la expansión de discursos que disfrazan odio en humor. ¿El feminismo odia a los hombres o solo les incomoda el cambio a quienes no quieren soltar el poder? Hace poco se viralizó un video titulado "Ella me dejó por uno con más plata". Un hombre contaba entre lágrimas cómo su ex lo abandonó por alguien con un mejor estatus social. El video estaba dramatizado, pero tenía millones de vistas y comentarios como "por eso hay que ser frío" o "el bueno siempre pierde". Y ahí está el peligro. Estos discursos refuerzan la idea de que ser sensible no sirve, que el amor es competencia y que las mujeres solo eligen por interés. Y es que existe un mito muy común, que el feminismo odia a los hombres. Pero la realidad es que el feminismo no va en contra de los hombres, sino en contra de las estructuras que los obligan a ser duros, a no llorar, a callar su dolor, incluso a no pedir ayuda o incluso a no reconocer sus errores. De hecho, muchas corrientes feministas actuales invitan a los hombres a liberarse del mandato de ser proveedores, a repensar su rol y a construir relaciones más efectivas y humanas. Es una invitación, no es una condena. Y otro mito que se refuerza mucho en nuestra sociedad es que las mujeres solo se fijan en el dinero o en hombres malos, pero la realidad es que las relaciones son complejas y terminan invisibilizando esas realidades de que muchas mujeres también enfrentan relaciones abusivas y desiguales, no solamente económicas, sino también emocionales. Y es que no hay un solo modelo de mujer, ni una sola forma de amar, ni un solo modelo de hombre. Miren, en Colombia estas narrativas se mezclan con machismo tradicional y se amplifican en redes sociales. Pero detrás del sarcasmo hay dolor, frustración y también mucho miedo. El problema es que ese malestar, si no se acompaña, puede convertirse en odio. Y no necesitamos más hombres alfa. Necesitamos hombres empáticos, capaces de sanar sin necesidad de dominar. Los invito para que hablemos de esto en nuestras redes sociales, porque esto también puede ser un asunto de familia.